Así que teniendo en cuenta esto, mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Dice, porque la carne, en otras palabras, el cuervo desea lo que es contrario al espíritu, lo que es contrario a la paloma, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. Todos digan wow. El cuervo y la paloma, la Biblia nos dice, Pablo nos enseña que son rivales. El cuervo y la paloma son rivales. Textualmente lo dice, se oponen mutuamente. El cuervo y la paloma están en constante batalla, en constante pelea. Uno no quiere que hagas las cosas del espíritu y el otro no quiere que hagas las cosas de la carne. Uno no quiere que camines en el espíritu y el otro no quiere que camines en la carne. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién gana esta rivalidad? ¿Quién gana esta batalla? ¿Quién gana esta pelea? El ave que tú alimentas. El ave que tú alimentas. Porque mientras más alimentas un ave, la haces más fuerte. ¿A quién estás alimentando en tu vida? ¿A quién estás alimentando en tu caminar con Dios? ¿A quién estás alimentando en tu vida cristiana? ¿Al cuervo o a la paloma? ¿Estás alimentando las cosas de la carne o estás alimentándote de las cosas del espíritu? ¿A quién estás alimentando? Cada vez que alimentas la carne, estás fortaleciendo al cuervo y estás debilitando a la paloma. Y cada vez que alimentas tu espíritu, estás fortaleciendo a la paloma y estás debilitando al cuervo. Tú decides, no es Dios. Tú decides por quién te vas a dejar guiar. Tú decides a quién vas a alimentar. Pero no puedes ser guiado por el cuervo y por la paloma. Porque son rivales, se oponen el uno al otro. Así que tenemos que tomar una decisión. Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ser guiados por la paloma. Pero para eso hay que alimentarlo. Para eso hay que alimentarlo. Ahora, noten algo, que esto es bien interesante. ¿A qué ave soltó primero Noé? ¿A cuál? Al cuervo. Y esto nos habla también de algo. Que nuestra naturaleza, por impulso, por tendencia, normalmente va a escoger las cosas de la carne primero. Las cosas de la carne las hacemos sin necesariamente tener que pensarlo. Pero para caminar en el espíritu vas a tener que ser intencional. Vas a tener que ser intencional. ¿Amén? Entonces, diferencias entre la paloma y el cuervo. Primero, si estás tomando nota, la paloma se alimenta de semillas. El cuervo se alimenta de carroña. Las palomas se alimentan de semillas. ¿Qué son semillas en la palabra? En la Biblia. Es la palabra. Entonces, un cristiano guiado por el Espíritu, ¿de qué se alimenta? De la palabra. ¿Qué es carroña? Son cosas muertas, carne muerta. El cuervo se alimenta de cosas muertas. Cada vez que tú estás escuchando chismes o murmuraciones, te estás alimentando al cuervo. Cada vez que tú dices insultos, vulgaridades, estás alimentando al cuervo. Cada vez que tú ves pornografía u obscenidades, estás alimentando al cuervo. Cada vez que tú eliges comodidad sobre propósito, estás alimentando al cuervo. El cuervo se alimenta de cosas muertas.
Si tú quieres, ¿cuántos quieren ser guiados por el Espíritu? Amén. Tienes que matar de hambre al cuervo. Amén. Tienes que alimentar a la paloma. Tienes que alimentar las cosas del Espíritu. Cada vez que tú escoges abrir tu Biblia antes de abrir tu teléfono, estás alimentando tu espíritu. Cada vez que tú eliges pasar tiempo en oración antes de pasar tiempo en la televisión, estás escogiendo alimentar a la paloma, alimentar al espíritu. Cada vez que tú escoges congregar el domingo antes de descansar, estás escogiendo alimentar el espíritu. Cada vez que tú empiezas el año ayunando y no descansando, o no paseando, o no veraneando, estás escogiendo alimentar el espíritu. ¿Cuántos me están siguiendo? Cada vez que tú alimentas a uno, matas de hambre al otro. Y viceversa. ¿Amén? Segundo, diferencias. ¿Estamos siendo guiados por el espíritu o por las cosas de la carne? ¿Por el cuervo o por la paloma? Mira, la paloma trae paz, el cuervo trae pleitos. Mira qué interesante, ¿ya? Mira qué interesante. Esto además es mundialmente conocido hasta el día de hoy. Muchas veces cuando hay un tratado de paz, ¿qué se suelta? ¿Un cuervo o una paloma? Una paloma, ¿no? Una paloma. Hasta hoy en día, el símbolo de la paz muchas veces está tipificado por la paloma. Pero ¿de dónde nace esto? Acompáñame a Génesis, libro de los comienzos, pero también libro de los principios. Génesis 8, 10 y 11 dice: después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en el pico. ¿Qué significa una hoja de olivo? Significa paz. Significa paz. Todos digan paz. La hoja de olivo en la Biblia significa paz. El Espíritu Santo siempre va a traer paz. El Espíritu Santo va a traer paz, un sentido de paz. Esa paz que la Biblia dice sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que ustedes recuerden algo. El diluvio había sido la peor catástrofe a nivel mundial. Había sido la peor catástrofe de toda la historia de la humanidad. Y cuando uno podía ver por la ventana, veía la tierra desolada. Era un panorama desolador. Yo diría aterrador. ¿Ok? Pero en medio de esa catástrofe, en medio de esa crisis, en medio de ese dolor, la paloma ¿qué trae? Trae una hoja de olivo, una rama de olivo, que significa paz. Aún en medio de la crisis te quiero dar paz. Aún en medio del diluvio te quiero dar paz. Aún en medio de la tormenta te quiero dar paz. El Espíritu Santo trae paz.